Bienvenidos a la última sesión. Me agrada que estén bien al pendiente de la clase, ¿eh? Son bien puntuales. Gracias, gracias por el interés. Ahorita iniciamos. Nos quedamos con participación. Bienvenidos, ya es la última sesión, ya casi terminamos el día. Sí, maestra. Gracias. Bueno, la participación de la compañera María Brito ya la complementé, ¿sí? Ya hubo suficiente tiempo para analizarla. Vámonos con geografía para terminar ya este apartado e irnos al siguiente tema. Ok, agradezco que estén levantando la mano y selecciono a gente que yo tenga anotada. Ok, Lilia Carrizales. Hola Lilia, Hola maestra, buenas tardes. ya son buenas tardes, ¿verdad? Ok, Lilia, te tocaron, bueno, en este caso te tocó geografía. ¿Qué material o recurso? Sí, mapas, quizá, Ah, sí, claro. ¿Qué más? eh, planisferios, maquetas. Bien, maquetas, etcétera. Muy bien, Ujú. así lo dejamos. Gracias. De nada, Quedaste maestra. anotada. A ti. A ver, vamos a ver. Mm, Beatriz Chavarría, ¿verdad? Sí, buenos días, tardes. Ya tarde, ya tarde. En Ok. historia se pueden utilizar, por ejemplo, líneas del tiempo Sí, claro. y, por ejemplo, también hacer imágenes cronológicas. Ujú, muy bien. Ujú. Obviamente, la mayoría de estas pues vienen acompañado como por ejemplo con cartulinas, papel bond, láminas, impresiones, etcétera, ¿verdad? Sí, Muy bien. Bueno, gracias. muchísimas gracias, Beatriz. Aquí Gracias. dejamos este apartado de participación colectiva. Vamos a continuar con el tema. Ahorita vienen más participaciones, no se desesperen. Bienvenidos, bienvenidos a la clase. A los que se acaban de integrar, estamos terminando la participación. ¿Ok? De el contenido de geografía e historia, ya está aquí. Bueno, vamos a continuar. Tema número 3, evaluación de la educación. Aguante los que están levantando manita o les surge comentar algo. A lo mejor y lo están levantando por otra razón. ¿No? Sonia. No, maestra, ¿Todo quería está bien, participar. Sonia? Ok, gracias, Sonia. Bueno, avanzamos. Fíjense, este tema es bien importante. ¿Por qué? Porque, o sea, importante pero bien controversial porque depende del enfoque o en este caso de la perspectiva que el docente tome con base a el rendimiento académico de su grupo y no nada más en general, sino también individual, ¿verdad? Ok, avanzamos. Fíjense bien. Características principales de la evaluación. Fíjense, desde una perspectiva muy consensuada, la evaluación debe ser continua, es decir, todos los días, ir tomando registro de observación y de avance académico de nuestros estudiantes. Debe de ser global. ¿Por qué? Porque los mismos criterios se deben de asignar en general a todo el grupo, ¿sí? Y por lo regular se plantean desde un principio en la planeación estratégica. Pero aparte de esas dos características, debe de ser integradora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se tomen a consideración no solamente las rúbricas comunes como la participación, la asistencia, el examen, etcétera, sino que también tomemos a consideración las competencias académicas adquiridas del estudiante, por parte del estudiante, que eso también es bien importante, ¿sí? Nos dice, y al mismo tiempo ha de constituir un instrumento de acción pedagógica que contribuya a la mejora del proceso educativo.
Ahorita vamos a mencionar algunos de los tabúes que se tienen acerca de la evaluación y algunos puntos de vista o afirmaciones inadecuadas en las que de repente podamos tomar a la evaluación, ¿verdad? Y manejarla de forma ineficiente. Dice, el concepto actual de evaluación no se reduce a evaluar simplemente aprendizajes, sino que también requiere la evaluación de aquellas variables psicológicas como la inteligencia, el desarrollo afectivo, social, aptitudes, lo que mencionaba hace rato, las capacidades, habilidades y talentos que nuestros estudiantes demuestren dentro y fuera del aula de clase. ¿Sí? Dice, aspectos que intervienen de modo muy importante en el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué no es la evaluación? Fíjense bien, no debe de ser tomada como un simple test, como una prueba más para finalizar un curso o finalizar una materia. Obviamente que por currículo, por currículo educativo, pues no lo piden, ¿verdad? Porque obviamente también dependerá de las instituciones. A veces nos dan la posibilidad de evaluar únicamente con el rendimiento continuo del estudiante y a veces no. A veces nuestras autoridades directivas nos, pues, piden, ¿verdad? Nos exigen evaluar con una prueba final, con un examen, sea oral, escrito, etcétera. Entonces, no debe de ser visto simplemente como un test, sino darle a entender al alumno que esta es una oportunidad para mejorar y para canalizar cuánto aprendió y cuánto no aprendió. Claro también que es muy cierto que a veces hay ciertas circunstancias donde el alumno tuvo buen rendimiento en el aula de clase, participó, cumplió con los trabajos, pero probablemente el día de la evaluación final, el día del examen, se presentó distraído porque pudo haber tenido un problema en casa, familiar, económico, de salud, etcétera. Y a veces son ciertas cuestiones que hay que medir, que hay que canalizar de forma justa y razonable para poderle apoyar, para poder incentivar desde otra perspectiva, ¿verdad? Y no tan lineal, tan exigente, pues a los estudiantes. No debe de ser tampoco una herramienta para medir exclusivamente el grado de adquisición del conocimiento. ¿Por qué? Porque comentamos que hay que tomar a consideración otras variables, ¿sí? No solo las académicas, sino también las actitudinales, las psicológicas, las mentales, las emocionales, etcétera. Todo cuenta para el estudiante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es aprendizaje continuo, ¿sí? Dice, no debe ser tomado tampoco como un proceso que genere estrés ni tensión constante. Fíjense, hay estudiantes que se preocupan tanto por la evaluación final, por el examen, por adquirir una buena nota, cuando a veces dejan a un lado disfrutar el contenido educativo que se le da en clase, tomar de forma amena la clase, fluida, sin estrés, etcétera. Pero bueno, eso dependerá también de las exigencias que se tengan desde casa, ¿sí? Entonces, también debemos de considerar que no podemos exigir más de lo que sus capacidades o habilidades reflejen, ¿sí? Entonces, por eso todo se va midiendo poco a poco, se va canalizando y de ahí tomar a consideración hasta qué grado evaluar, si es en un grado principiante, medio o un poco más complejo, ¿verdad? Obviamente hay distintos tipos de cómo manifestar la evaluación. A ver, vamos a darle oportunidad a alguien que está levantando la mano. Bueno, Sonia y Brenda la están levantando. Primero atiendo a Sonia y luego a Brenda. Ya participaron, bueno, pero están levantando la mano. Díganme. Maestra, yo no supe cómo bajar la mano, así se quedó de la participación anterior. Ah, ok. Bueno, una disculpa, creí que no me había dado cuenta. Ok, Brenda. A ver, Brenda, vamos Sí, contigo. yo no he participado. ¿No has participado? No, le dijo a la compañera y como no contesto, me dijo a mí y luego contestó ella
y ya no participé. En la pasada, ¿verdad? Sí es cierto. Ok, Brenda, de aquí Ok. eres. Mande, dime. Mire, yo sí tengo ya como 5 años frente a grupo. Sí. En cuestión de evaluación, Ujú. a mí me gusta mucho estudiar mi grupo, analizarlo, Ujú. trabajar con ellos en la forma en que ellos, pues se desenvuelven mejor. A veces, Claro. comento que aquellos con lo que más fallan, por ejemplo, si se les dificulta algo, pues de ahí tomar herramientas para hacerlo un punto fuerte para ellos, Así algo es. fuerte. Ujú. En cuestión de la evaluación, lo que yo hago, por ejemplo, sé que a la hora de un examen, el niño a veces, la mayoría, aunque haya estudiado, se estresa. Se Sí. estresa y está con el pensamiento de que voy a reprobar, voy a esto. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que yo hago? Con aquellos niños que sé que tienen dificultades para retener, le implemento el examen de distinta manera. Ok. El mismo examen, por ejemplo, más aquellos que son auditivos, Sí. se los aplico oralmente. Ok. Y hay unos que se los aplico, que son más visuales, les pongo, pues el examen escrito, o hay veces que no soy tanto de estar escribiendo y contestar la pregunta, sino que más de relaciona estas imágenes o como Claro. más Más visual. interactivo. Ujú. Exactamente. Entonces, algo que a nosotros siempre, bueno, desde que entré a trabajar se nos ha dicho es que no todos los niños aprenden igual y cuando vamos a evaluar es necesario evaluar a la manera de que el niño pueda entenderlo, porque hay niños que son muy serios, que no te hablan, Claro. entonces ahí buscar la manera en cómo aplicar ese mismo examen. Entonces, Así es. por ejemplo, el ciclo pasado tuve un alumno que ya estaba en 6º grado, pero no sabía leer ni escribir, porque ellos Ujú. venían de un ranchito. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo se lo apliqué oralmente, le leía la pregunta y le hacía así como que ejemplos y ya él Ok. de volada relacionaba Ok. esto y ya. Entonces, yo siento que aquí también, bueno, a mi pensar, Ujú. es en la evaluación ponerle el examen al alumno, no todos por igual, porque hay veces que sabe el niño, pero no es la manera correcta de evaluarlos. Ujú. Bueno, esa es mi participación, profe. Sí, muy bien. Perfecto, Brenda. Sí, se respeta. Por eso les digo, cada quien, o sea, va a depender obviamente de las necesidades del grupo, ¿sí? Pero hay instituciones educativas donde sí son, pues, bastante de exigirte que te ajustes al sistema y evaluar, pues, de una sola forma, ¿verdad? O de una sola manera. Pero bueno, ahí ya es a criterio del evaluador y obviamente de sus agentes involucrados, en este caso directamente, pues los estudiantes, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con otros tabúes que erróneamente consideramos como correctos en cuanto a la evaluación. Fíjate bien, no debe de ser vista como una justificación para determinar la trayectoria académica de los estudiantes. Fíjense, a través del tiempo hemos tomado alguna costumbre, sean docentes, familiares, amigos, de etiquetar a ciertos alumnos por su promedio o por sus calificaciones. Fíjense, algo tan insignificante, pero tiende a ser alguno de los hábitos erróneos que tomamos en cuenta al momento de dirigirnos a la evaluación. Y decimos, el alumno de 10, el alumno de 9, el alumno de 5, ¿verdad? O el alumno inteligente. No, hombre, ese alumno fue bien burro, ¿verdad? O sea, son etiquetas que vamos haciendo poco a poco. O sea, la misma comunidad las va fijando y a través pues vaya, del trabajo, ¿verdad? Docente. Entonces, pues es una forma inadecuada. ¿Por qué? Porque miren, alumnos, por ejemplo, de promedio bajo o regular, de 6, de 7, de 8, han llegado a sorprender cuando llegan a ser profesionistas, con un buen trabajo, profesionistas exitosos, con un buen salario, etcétera. Y
lastimosamente también a veces hay casos que estudiantes con un excelente promedio, con diplomas, alumnos de excelencia, que no corren con la misma suerte. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿es parte de la actitud que mostraron probablemente en alguna entrevista? ¿Será suerte? ¿O de qué? ¿De qué dependerá este fenómeno, verdad? Entonces, es algo no tan adecuado, ¿verdad? Tomarlo a consideración así etiquetar a nuestros estudiantes a través de una nota numérica. Y por último, la evaluación no es el fin de la educación, ¿sí? Por lo mismo que hay muchos alumnos que se estresan, ¿sí? Que se tensan de forma personal. ¿Por qué? Porque a veces es tanta la presión o a veces preocupación por entrar a la mejor escuela o papá o mamá me están exigiendo excelentes notas, etcétera, ¿verdad? O sea, hay diferentes casos, diferentes factores. A veces se es vista la evaluación como el fin del proceso educativo y decir, bueno, si repruebo no, o sea, ya valí, ya se acabaron mis sueños, ya no la hice, no creo que lo vuelva a lograr, etcétera. O sea, hay alumnos que se ven tan afectados por este hecho, ¿verdad? Que terminan bloqueándose, ¿ok? Pero, ¿por qué? Porque a través del tiempo hemos ido modelando la evaluación en algunos aspectos de forma errónea, ¿ok? Bueno, avanzamos con más participación. Fíjense bien, reflexionemos. El éxito de un educador ha de ser juzgado por lo que los demás aprenden. ¿Quién quiere participar en esta frase? Está muy buena. El éxito de un educador ha de ser juzgado por lo que los demás aprenden. Sonia levantó la mano. Iba a decir apenas del primero que levante la mano. Ahora sí, Sonia. A ver, ¿qué entiendes? Ok, bueno, lo que yo entiendo, dice, el éxito del educador ha de ser juzgado por lo que los demás aprenden. Creo que aquí es importante porque, bueno, lo que uno aprende es el reflejo de lo que el docente nos enseñó. Tú sigue hablando, yo escribo. Ah, ok. Sí, porque ¿qué más manera de demostrarlo que un docente es un buen docente? Pues como nos comentaba un maestro en clases anteriores, nos decía, bueno, si yo te enseño en la calle, tú vas a mostrar lo que yo te enseñé. Entonces, pues creo que sí es el docente, lo que uno aprende es el reflejo de cómo el docente enseña. Uh-huh. Bueno, compartiendo y reflejando, etcétera. Sí, es muy cierto, pero mira, está también la contraparte, porque a veces puedas ser un buen docente con una muy buena metodología o un muy buen enfoque, pero el estudiante a veces no puso de su parte, entonces no siempre probablemente pueda aplicar esta frase, ¿sí? Porque si nos reflejamos en un estudiante que siempre faltó, te diste tú la oportunidad de apoyarlo en clase mientras se pudo y no mostró buena actitud, no mostró interés, porque hay estudiantes de todo tipo, ¿eh? Entonces, no podemos, por el hecho de que el estudiante se mostró totalmente renuente a no querer aprender, a no querer participar y ser parte de su proceso académico, ¿sí? O sea, decir, bueno, cuando se me vieron reflejados alumnos que supieron aprovechar, que participaban, que admiran mi trabajo, noté que aprendieron, etcétera, por uno que probablemente no le echó ganas, ¿verdad? O sea, también está la contraparte, pues esta reflexión está controversial, ¿verdad? Quiero participar, maestra. Ande, ¿quién habla? Sí, claro, entiendo. García de Campus Madero. Marta García, ¿verdad? Sí. A ver, Marta, dígame. Pues nada más, maestra, decirle sobre esta reflexión también que a mí me parece muy adecuada para lo que yo que se refería a la semilla que nosotros sembramos.
si nosotros como docentes damos lo mejor de nosotros, estamos seguros que para toda la vida más de algún alumno, más de alguna persona siempre nos va a recordar por las cosas buenas, de acuerdo a lo que usted está diciendo. Es controversial, tiene que ver mucho el alumno, tiene que ver mucho el docente, pero en esta reflexión yo pienso que es la buena semilla que nosotros como docentes vamos a sembrar en el alumno, es lo que nos va a recordar siempre, los que nos van a hacer que para toda la vida, pues ahora sí que nos den un lugar precisamente por lo que nosotros estamos sembrando. Gracias. Exactamente, sí. Sí, de nada, Marta. A ti, muy buena participación. Gracias. Bueno, ok. ¿puedo hablar? Bueno, ¿quién habla? Nada más para complementar. Se escucharon Soy- como los que te hablan de Telcel y Movistar. Bueno, ¿quién habla? Ok, a ver. Bueno, sí, Mande, María, bueno, sí. sí, mire, yo también quiero hacer un comentario. Estoy de acuerdo con usted que es muy controversial, pero también hay maestros que tienen muy buen grado académico, son unos excelentes maestros, pero también no saben cómo explicar, cómo dirigirse al alumno. Ujú. Yo, esta es mi segunda carrera, yo estudié licenciada en negocios internacionales. Muy bien. Y había un maestro que era muy inteligente, sabía demasiado, Ujú. tenía doctorado, maestría, pero él cuando hablaba en el grupo no sabía cómo explicar. Desenvolverse. Ajá, no, y bueno, este también es mi problema, porque yo también la verdad no sé muy bien cómo desenvolverme, pero bueno, quiero imaginarme que tal vez con la práctica en algún futuro me pueda desenvolver un poquito más, pero ese maestro así era, o sea, era súper inteligente, pero no sabía cómo desenvolverse. La verdad, nosotros cuando él hablaba no le entendíamos nada, pero mira, él fíjate, ese maestro, ¿cuál era su especialidad? nos daba macroeconomía, era... Ok. Bueno, mira, de toda la preparación académica que te enteraste que tuvo el maestro, ¿alguna de ellas tenía afinidad con pedagogía o educación? La Dijeras, verdad, bueno, me tenía imagino que maestría en educación o doctorado en educación, etcétera. me imagino que sí, pues para estar dando clases en la universidad, me imagino que tenía algo que ver en... Te imaginas, pero no estás segura. Ajá, Es que mira, sí, no. hoy en día, cualquier persona que tenga un título profesional en la mano puede dar clase, ¿sí? O sea, obviamente hay infinidad de carreras, ¿verdad? Y se consiguen docentes con enfoque curricular que tengan que ver con dicha carrera, ¿verdad? O con carreras afines. Pero si el docente no tiene algún tipo de preparación educativa en el sentido de que esté relacionado con la pedagogía, con la didáctica, etcétera, difícilmente va a tener a consideración aquellas posibles metodologías, técnicas, paradigmas que ustedes sí conocen porque están 100% enfocados a la educación, los tienen y posiblemente él no. Eso es lo que puede pasar, porque a mí también me ha tocado conocer compañeros así, donde no tienen un enfoque. Entonces, hay una transformación cuando tienen un extra como una maestría o un doctorado en educación, en, no sé, educación básica, etcétera. O sea, un complemento que les brinde herramientas suficientes para que aprendan a relacionarse, a dirigirse y sobre todo a compartir el conocimiento de una forma adecuada. Yo puedo saber mucho, pero si yo no conozco las técnicas pedagógicas y didácticas necesarias y adecuadas para hacerles a ustedes llegar el conocimiento, pues los voy a dejar igual o peor. ¿Me explico? Entonces, por eso es bien importante una preparación. ¿Ok? O sea, yo puedo ser licenciada en Derecho y si yo quiero o deseo impartir clase o mi oportunidad se dio para darle clase a un grupo que también estudia licenciatura en Derecho, está bien. Pero si yo quiero prepararme mejor, hacer que mi grupo aprenda, ¿sí? A través de técnicas didácticas interactivas, o que yo tengo que estudiar un posgrado en educación o afín, ¿ok? Para conocer básicamente esa parte. Sí, sí. Claro que hay profesionistas que se les da por naturaleza, también he conocido que no necesitan siquiera una carrera afín a educación, pero cuando de plano no, como es el caso de este maestro, probablemente sí necesitaba ese enfoque. Sí, sí.
Ok, gracias. Vamos a continuar porque el tiempo se nos va, que yo quisiera que durara más la clase. Muy bien, vienen 3 preguntas. ¿Qué debe evaluar el docente? ¿Cómo debe evaluar el docente? Y por último, ¿por qué debe evaluar el docente? A ver, está levantando la manita, voy a seguir eligiendo gente que no me ha participado. Silvia, ¿participaste en la clase pasada, Silvia? Dame chance. Ok, vamos a ver con otra persona. Valeria. Valeria. A ver, Valeria Mendoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Valeria, te toca. ¿Qué debe evaluar el docente? Bajo tu consideración. ¿Qué debe evaluar? Pues más allá de lo que, o sea, de lo que pueda aprender el alumno, otros aspectos como bien decía en el texto que las aptitudes, cómo se desarrolla con sus compañeros y todo eso. No, y todo eso, ¿qué? Sé más específica. Yo sé que tú sabes. Actitudes, o sea, tú puedes aquí hablarme de la rúbrica de evaluación, que tú consideres que se deben evaluar. Puedes agregar la disciplina, si tú consideras que es importante, la participación, etcétera. Hay muchas. ¿Ok? Mencióname otra. Pues... Si tú dices, bueno, maestra, es que es bien importante el trabajo diario en clase. Ok, perfecto, tareas, actividades, o sea, eso te desglosa en la evaluación continua, ¿verdad? O sea, ya se la soplamos a la compañera. Pero bueno, dijo las 2 primeras, está bien, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué debe evaluar el docente? Estamos hablando de los puntos, los criterios, ¿sí? A considerar. ¿Se pueden modificar a medio camino o durante el proceso académico? Sí, obviamente adaptándonos a las necesidades que vayan surgiendo poco a poco. ¿Ok, Valeria? Pero ya quedas anotada, gracias. Gracias. A ti. Vamos a ver. Perla, ay, Perla, participaste la semana pasada. Bueno, es que nadie más de los que no participaron, que no han participado, no me levantan la mano. A ver, vamos a ver. A lo mejor están dormidos o qué pasa. A ver, Araceli, no hombre, me participó la semana pasada Araceli. Belén. A ver, Belén. Bueno, buenas tardes, Belén, ¿me escuchas? Belén, ¿no? Bueno, no, como que no quieren. Ok, vámonos con los que están levantando la mano. A ver, Silvia, mande Silvia, ¿cómo debe evaluar el docente? El docente debe evaluar, maestra, que el alumno haya estado presente, que tenga sus apuntes correctamente, que participe, pero que además se refleje lo que se vio en las clases, en el examen, ¿verdad? Que su calificación sea aceptable. Muy bien. Fíjate, aquí me estás mencionando tú aspectos de los que debe evaluar. Exacto. O sea, todo docente debemos de, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Bajo qué técnica? ¿Bajo qué metodología? O sea, ¿bajo qué perspectiva? ¿Cómo debemos evaluar? Ok, o sea, entonces... ¿cómo estamos hablando de los medios? Ok. ¿Cómo lo haces? En este caso, pues, podría ser por medio de un trabajo, de una investigación, de un examen. Trabajos, examen, ok. Y algunos que lo evalúan así, ¿no, maestra? Solo presencial y participación. Depende ahí el criterio del maestro. Fíjate, hay maestros también que evalúan con actividades cocurriculares, ¿sí? O que ayudan a complementar la evaluación. Si, por ejemplo, fuiste un alumno que faltaste mucho y dices, bueno, apóyame asistiendo, por ejemplo, al desfile del 20 de noviembre, sí, al desfile del 20 de noviembre, y me vas a ayudar a decorar aquí y allá, y te doy puntos extra. O sea, es parte de la incentivación, ¿verdad? Ándele. Bueno, y yo levantaba la mano hace ratito, maestra, en la pregunta anterior, porque
Yo creo que el éxito del educador es directamente proporcional al número de las personas que logra integrar para tener una buena calificación. O sea, si tiene 30 y no logró que 5 le siguieran el paso y estuvieran activos y presentes, no es culpa del maestro. Pero si de 30 a 20 o los 30 no captaron nada, pues sí, ahí tiene un problema el maestro. Entonces yo creo que es directamente proporcional al número de los alumnos que logra llevar hacia adelante y nivelados todos, creo yo. Así es. Sí, pues ahí dependerá de acuerdo al criterio y la circunstancia, ¿verdad? Que se vaya presentando. Exacto, era lo que quería participar, maestra. Sí, Gracias, buenas tardes. Sí, de nada. Juan Pérez. Ay, Juan Pérez, el primer, no, Felipe ya me había participado la semana pasada. A ver, Juan. Hola, Juan, buenas tardes, Juan Pérez. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Juan, te voy a aprovechar con la última pregunta. ¿Por qué debemos evaluar? Bueno, primero tenemos que evaluar para ver si lo que hemos programado da los resultados que hemos planeado, ¿verdad? Y saber en qué parte estamos fallando como maestros. Y así nos damos cuenta si en verdad el alumno está aprendiendo, ¿verdad? En su caso hay muchos criterios de cómo evaluar, ya sea mediante exámenes, mediante actividades alternativas para poder ayudar al alumno o mediante estrategias del tipo de forma de enseñar, ya sea de forma tradicional, que para mí es la más viable, ¿verdad? Porque ahí el alumno aprende de forma directa. Y ahí mismo tú ves los resultados en base a los productos que vayas realizando en base a tu programación. Exactamente, así es. Que si en verdad tu planeación fue muy activa para el aprendizaje de cada alumno. Así es, muy bien. Fíjense, aquí tentativamente la evaluación puede ser una herramienta, un área de oportunidad más bien para el docente, para identificar, como ya nos lo hizo saber el compañero Juan, si nuestros alumnos están aprendiendo o no. También hay que analizar la situación que hace rato nos compartió la compañera Silvia, ¿verdad? O sea, que la situación sea proporcional de acuerdo al rendimiento general e individual de los estudiantes, ¿sí? O saber simplemente si los objetivos planteados desde un principio en nuestro plan de clase, programación o currículo, se están llevando a cabo o no, estamos fallando en algo o no, sí. O sea, si lo estamos haciendo, porque también se vale fallar, o sea, los docentes, no por el hecho de prepararnos como maestros, quiere decir que siempre tengamos el saber de todo, no nos podamos equivocar, ¿verdad? Entonces, o sea, seguimos en lo mismo, dependiendo las circunstancias, ¿ok? Bueno, anótense en el chat, por favor, porque ya nos quedan 6 minutos. A ver, la compañera Marta Campos está levantando la mano. Marta, no has participado, ¿verdad, Marta? Marta, ¿quieres comentar algo en esta diapositiva o me ayudas en la siguiente? Sí, profe, ya había participado, pero era sobre lo de por qué se debe evaluar el docente. Estoy de acuerdo con mi compañero. Saber, aparte de que si se están cumpliendo los objetivos de nuestra programación o planeación, pues saber al inicio del grado los niños vienen con cierto grado de conocimientos y si saber si se va avanzando o se está yendo para atrás o se está quedando en un solo lugar. Hay que saber si nuestras estrategias o nuestras técnicas están dando resultado. Así es. Inclusive, fíjense, hay instituciones educativas donde le brindan la oportunidad al estudiante que evalúe a su educador. Entonces, puede funcionar como una técnica constructiva donde nosotros pongamos más hincapié en ciertos aspectos en los cuales probablemente estemos fallando y nosotros consideremos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero el alumno, ¿verdad? Obviamente, bajo un criterio razonable, el alumno es el mejor juez, donde nos puede ayudar a mejorar ciertas áreas, ¿verdad? Y convertirlas en oportunidades y fortalezas, ¿verdad? Muy bien, Marta, gracias. Ya casi terminamos. Estamos en el tema número 4. Anótense, por favor, en el chat. Tema 4, modelos de evaluación. Fíjate bien, tipos de evaluación. Las múltiples perspectivas
bajo las que puede ser considerada la evaluación, así como las funciones que en cada caso pueda cumplir, han dado lugar a diferentes denominaciones o tipos. Y tenemos dos, ¿sí? Primeramente la interna. Y esto va a consideración del protagonista. Y aquí en este caso depende de la circunstancia. El protagonista puede ser el profesor o el alumno, ¿sí? Donde de una forma consciente y juiciosa podemos darle oportunidad al alumno que se califique por él mismo, ¿sí? O sea, he conocido y me tocó también en mi trayecto académico donde profesores nos preguntaban, no sé si para captar qué tanto, hasta qué punto podíamos llegar en cuanto a ambición, intereses, etcétera, ¿verdad? Pero nos preguntaban, fulano de tal, ¿qué calificación crees que mereces? De acuerdo a lo que me has entregado. No, pues que un 9, no, pues que un 10, no que merezco reprobar, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es una evaluación interna, es por mencionar algún ejemplo y otras manifestaciones, donde le damos oportunidad, en este caso al protagonista de la rúbrica evaluativa, a que tome conciencia y de acuerdo a su rendimiento académico y aprovechamiento pueda evaluarse. Pero esto es algo consciente, es interno, no quiere decir que sea absoluto. Pero aquí el propósito de activar esta parte, esta función, es hacer partícipe, ¿sí? Que tenga, ¿cómo les diré? ¿Cómo es la palabra? Ay, se me fue la palabra. O sea, que el alumno se sienta en confianza, ¿sí? De querer, pues, expresar, ¿verdad? ¿Qué calificación probablemente pueda ganarse o cree que merezca? O sea, esto es interna. Si se quiere, se hace, si no, no. Otro ejemplo de aplicación de esta función interna puede ser que cuando a veces planteamos desde el primer día de clase la rúbrica y decir, bueno, yo como ustedes, ¿verdad? Que les dije la semana pasada, les voy a calificar con asistencia, con participación, con disciplina, con exposición y examen. Ejemplo, ¿verdad? O sea, son distintos, pero es un ejemplo. Entonces, y una alumna me dice, bueno, maestra, es que de acuerdo a la señal, pues no puedo asistir, que tengo muchos casos. ¿Ahí cómo le puedo hacer, maestra? Entonces, mediante la evaluación interna y a través de un juicio crítico, decir, bueno, poder apoyar a la alumna de otra forma para compensar esos puntos perdidos de la inasistencia. En este caso, pues justificamos, ¿verdad? Ese es el medio al que se llegó, justificamos. Pero probablemente le pueda decir yo al alumno, bueno, un trabajo extra a la semana para complementar esa rúbrica de asistencia que te está faltando, ¿sí? Pero eso es a consideración interna, de acuerdo a los casos que se te van presentando. La externa ya es más sistematizada. ¿Por qué? Porque es aquella que ya efectúa el docente, la hace oficial y con base al desarrollo del grupo y de acuerdo a la materia que va a implementar, son los criterios recomendados, ¿ok? Como yo que se los di ya establecidos. Pero en algunos casos sí se amerita moldear la situación para que todos o la mayoría salgan beneficiados, ¿ok? Y por último, en función de su finalidad y momento de aplicación. Hay 3 momentos para evaluar. Primeramente, el diagnóstico, es decir, el inicial. ¿Para qué funciona? Para conocer de partida el conocimiento general del alumno y así poder partir, ¿verdad? Iniciar desde qué nivel voy a empezar a enseñar mi contenido educativo, si tengo la necesidad de retroceder, o sea, una prueba diagnóstica al inicio y diseñar nuevos aprendizajes. Tengo la formativa y esta es continua, desde el primero hasta el último día de clase, ¿ok? Para seguir y diagnosticar el estilo y ritmo de aprendizaje, constatar a través de anotaciones y registro el proceso académico, y si es necesario modificar estrategias o sustentarlas hasta el último día. Y por último, la sumativa. En este caso, que al final